Muy buenos días, hermanos dominicanos. Muy buenos días. Me estaba refiriendo hace unas semanas, porque tengo una duda muy grande, y es si ese candidato, si esa persona que se llama Aristi Castro, que fue en el 92, cuando yo regresé, cuando yo llegué a este país por vez primera. Yo dirigía un restaurante en la 190 y Broadway, en Manhattan, aquí en el estado de Nueva York. Y alguien muy estrecho a las drogas, le decían Polo, me dijo: don Julio, como él vio que yo tenía mucha influencia, yo era el gerente de ese restaurante donde yo tuve la oportunidad de orientar un poco cuando vivía aquí con nosotros y trabajó con nosotros ahí 3 años con ese cantantito, el Jeffrey. Ahí estaba Andy y estaba Dominic Marte en ese entonces. En el Napolitano, dije, en la 190 y Broadway. El propietario era Sixto Marte, vegano, allá de la ciudad de La Vega. Jugó béisbol conmigo en aquellos años y cuando se dio cuenta que yo estaba aquí, viendo las habilidades mías a dirigir negocios, me pidió que fuera allá y me fui a trabajar con él. Pero ahí yo tuve chance de conocer lo que eran los negocios turbios de nuestra gente en aquel entonces. Me estoy refiriendo a 1992, 93, 94 y 1995. Bueno, pues bien, yo creo que ese señor Aristi Castro fue la persona que me presentó este connotado capo de las drogas en aquel entonces. Polo, le decíamos Polo, no recuerdo con exactitud los apellidos, cosas raras, porque yo siempre mantengo mi mente lúcida para eso. Y sobre todo, porque yo vine desde allá siendo miembro del PRD, pero cuando fue serio. Y lo demostramos, mi padre y yo, les he reiterado varias veces, al dirigir la oficialidad del Estado Civil de Jarabacoa durante 8 largos años, y nuestros trabajos fueron maravillosos, porque lo dirigimos con relación a lo que el pueblo necesitaba, es decir, otorgándole los apellidos paternos a los niños recién nacidos, que fueron aproximadamente 6,000 en 8 años. Entonces, por eso quizás es que yo le exijo a los muchachos jarabacoenses o a los políticos que han resultado politicuchos que sean honestos, que no engañen a su pueblo, a ese pueblo que les vio nacer, que no engañen a su gente. Bueno, pues me ha preocupado si ese señor era diputado en aquel entonces, si mal no recuerdo. Lo veo ahí que está reactivado nueva vez. Pero tiene que tener cuidado la oposición, porque estamos en la recta final. Y el pueblo está confiando en la oposición porque está recordando una frase de quien fundó el PRD y el PLD, a don Juan Emilio Bosch y Gaviño, don Juan Bosch, como le llamaban. Yo les dije que yo empecé a recibir el Vanguardia de Pueblo en Jarabacoa, en la casa de los Martínez, y que ese Vanguardia de Pueblo, ese periodiquito, lo llevaba a Daniel García en ese entonces. Me estoy refiriendo a 1973. En ese entonces, nosotros teníamos simultáneamente en el Liceo Secundario Luis Ernesto Gómez y Uribe el primer mural cuyo nombre se lo asignó el fenecido compañero de estudios nuestro, Miguel Ángel de los Santos, y él lo designó Cadillo, porque él decía que tenía que ser algo pegajoso, que defendiera los intereses y
nosotros comenzamos a escribir ahí. Quizás por eso yo soy uno de los muchachos, porque hay muchos muchachos muy buenos que escribían con nosotros en ese entonces, en ese mural. Y tenía que pasar por un corrector muy conocedor de la gramática y de la moral, que se llama, porque está vivo, don José Antonio Guzmán y Fabián, oriundo de La Vega y prácticamente el fundador del Liceo Luis Ernesto Gómez Uribe, o el que continuó después de su fundador, un señor muy honesto, y siempre nos inculcó lo importante que era ser moralista. No había que ser un santurrón, pero hacer lo posible por ser un buen ciudadano. Entonces, por eso, nosotros no necesitamos ir a las universidades ni a las escuelas de periodismo, porque nosotros teníamos más que eso, un profesor en el área gramatical y moral en Jarabacoa, don José Antonio Guzmán y Fabián. Ahora bien, les estamos hablando del año 70-73, de más de 4 décadas. Por eso nosotros no aceptamos críticas malintencionadas, porque nosotros no escribimos por dinero. Nosotros no vendemos nuestros pensamientos. Como ustedes lo han visto en mis poemas, de diferentes caracteres, de carácter amorosos, de carácter paisajista, de carácter patrióticos, etcétera, etcétera. Pero nadie me puede decir a mí que con esos 800 poemas que yo he escrito y de los cuales he musicalizado, me ayudó a musicalizarlos aquí en Brooklyn, New York, un gran amigo nuestro, jarabacoense, que se llama Bartolo Abigail de León, del cual me siento muy agradecido. Y yo le dije a él que yo nunca pensaría en vender esas composiciones, sino en compartirlas con ustedes, como lo hice con el béisbol, que compartí. Ustedes saben que yo me sacrifiqué para ser un buen pelotero, lo mismo que un buen profesor de carácter privado, no anteponiendo el dinero en nada, porque cuando se antepone el dinero a cualquier actividad que usted realice, vienen las propuestas sucias por debajo de la mesa. Aquí yo siempre he militado en el Partido Demócrata, y en una ocasión, como yo diré 24 años de clases aquí, casa por casa, desde el año 98 hasta año algo que me retiré, sin tener título, porque yo soy autodidacta. ¿Qué es una persona autodidacta? Una persona que se enseña a sí misma. Por ejemplo, en cuanto al inglés, yo tengo que agradecerle mucho, y la adoro y la respeto. La quiero como si fuera mi segunda madre. Se llama Hortensia Domínguez. Ella es una profesora, me lleva unos añitos, un par de añitos a mí nomás, pero siempre se preocupó porque siguiéramos el aprendizaje del idioma inglés, siendo una dominicanista tremenda, porque ella decía que tarde que temprano ese idioma sería necesario. Y también yo le daba los poemas míos aquí, una mascota de 198 poemas, para que ella los revisara, y ella se asombraba. Nosotros somos como hermanos. Además de ser mi profesora, yo la adoro a ella como una hermana. Ella no lo cree todavía, yo creo. Porque yo tengo mi carácter, ella lo sabe. Porque ella era nuestra profesora en el liceo, en ese mismo liceo, Luis Ernesto Gómez Uribe. Bueno, lo que quiero decir es que no entro en polémica con lo que yo escribo. Porque lo que yo escribo, lo escribo prácticamente a nivel de un amante al patriotismo, porque para ser patriota tenemos que reunir muchas cualidades, y algunas veces yo me torno encerrado, pero cuando quieren engañar a nuestra nación dominicana. Pues bien, aquí me propuso
un ex aspirante a la consejería aquí, me dijo en una ocasión, yo estaba trabajando con el Partido Demócrata y me dijo: profesor, no se preocupe que el trabajo suyo está seguro. Entonces yo lo detuve y le dije: ¿cómo que mi trabajo está seguro? Yo pensé que yo era un simple granito de Brooklyn y que usted me iba a proponer que, aunque yo no sé guiar, iban a corregir todas las esquinas de las calles aquí en el sector de nosotros que estaban hundiéndose y que los padres de familia estaban sufriendo mucho la destrucción de sus carros para llevar el sustento a sus familias. Y le dije: aquí usted y yo concluimos, porque usted está pensando que por quizás mis habilidades políticas, que datan desde 1962, que yo era un niño, hasta ahora, ustedes son comerciantes de la política y yo soy un político pragmático y honesto. En cualquier país, yo soy un cosmopolita, un ciudadano de cualquier país, como lo explicaba precisa y exactamente La Moral y Cívica, ese gran libro que se impartió en nuestra nación, que ya lo dejaron en desuso, porque de esa manera fomentaban lo que esos gobiernos, sobre todo estos 20 años del PLD, del falso Partido de la Liberación Dominicana, eliminó La Moral y Cívica, porque ahí se explicaba todo lo correspondiente de un ciudadano, lo que le correspondía a un ciudadano y lo que le correspondía al gobierno con ese ciudadano. Que lo más simple es, por ejemplo, que hay que dotar a los adultos de trabajos. Hay que dotarlos de educación gratuita. Y ahora lo que han impuesto gratuito es la droga, un narcoestado. Eso sí es así. Ahora quieren continuar acusando a la oposición que tiene candidatos salpicados de las drogas. Entonces la pregunta es reiterativa, como digo siempre: ¿quién fue Figueroa Agosto? ¿Quién fue Quirino? ¿Quién fue Rizik? ¿Quién es César el Abusador? ¿No se desarrollaron los últimos 20 años del PLD? Hermanos dominicanos, ya la oportunidad nuestra está llegando. Esa gente hay que sacarla de ahí, y no tienen calidad moral para acusar a nadie, porque el 70% de los dirigentes de ellos han estado involucrados en actos de corrupción. ¿O no es la Odebrecht una institución de ladrones, un latrocinio constante, donde el mismo Gonzalo Castillo recibió $20 millones de la Odebrecht? Lo mismo que Víctor Bichara, lo mismo que Ángel Rondón recibió $90 millones. El mismo expresidente Leonel no compró los Tucanos con una sobrevaluación de más de $60 millones, porque costaban $25 millones, y otorgó $92 millones por esos Tucanos, que han sido un fiasco. Aparentemente lo que han combinado con los grandes transportadores de drogas, o los capos grandes de las drogas, para que lleguen más seguras sus drogas a Santo Domingo, o de Santo Domingo a otros países, o viceversa. Hermanos dominicanos, esto hay que pararlo. No se dejen amedrentar. No nos dejemos amedrentar. Por eso ustedes ven que están ahora continuando con la comercialización del coronavirus. Hermanos dominicanos, no se lleven de eso. Eso es lo que ellos han querido. Desde noviembre están en eso, para tener tiempo para tratar de realizar su violación de la Constitución y haber reelecto a Danilo, ya que no se pudo y que vino la pandemia. Gastaron todo ese dinero en las campañas y se lo cogieron la mayoría.
Y fíjense, la pandemia nos ha hecho daño, pero no como ellos quieren presentarlo ahora. Ellos quieren presentar ahora que hay demasiados internos y que hay demasiados muertos, los 600 que yo dije antes, que estaban ya. Ellos lo están poniendo ahora porque con esto justificarían la extensión de la emergencia nacional. Pero ya lo sabemos, estamos todos al tanto de lo que está pasando. Ahora bien, vuelvo y les reitero lo que dijo don Juan Emilio Bosch y Gaviño en el 62 con relación a las elecciones de este país donde residimos, que se había electo al candidato menos malo, es decir, porque él decía que todos estaban pensando en ellos, no en la nación en general, como lo está pasando allá. Ustedes saben que Gonzalo es un posible títere, que es un títere de Danilo. Danilo lo ha puesto a fungir ya como presidente de la República. Las funciones del presidente le está ejerciendo en gran parte ese mismo señor, ese de los ojos desorbitados, que parece anormal, ese mismo que ustedes llaman el penco. ¿Por qué usted no se han dado cuenta? Porque no somos observadores, hay que mirar de frente. Cuando usted mira de frente a una persona, usted sabe generalmente si es normal o es anormal, o tiene tendencias a ser anormal. Por eso los investigadores miran de frente, y cuando usted mira a un investigador de lado, ya sabe que usted está ocultando algo. Señores, vamos a dejar esa actuación de niños, pensando como los niños que decían, ese sí tiene dinero, ese sí es un hombre, sí tiene buenas máquinas, buenos carros. Eso. No, hermanos. ¿Y qué educación hay? ¿Qué sentido? ¿Qué interés de defender a la nación poseen ese tipo de gente que no sean ellos? Ahí están afianzando una dictadura hace tiempo, ustedes lo saben. Ya no se puede opinar en contra de la oposición. Hay que elegir al menos malo y esa es la oposición. Pero hay que exigirle. Ese voto de ustedes va comprometido con protegerlos a ustedes. Voten por la oposición. Voten por la oposición. Y ahora bien, la oposición ganará. Yo no me he definido por ningún partido, porque yo no necesito nada de eso para ser un dominicano real y verdadero. Yo lo que necesito es defenderlos a ustedes, que son parte mía. Los dominicanos son parte mía, así como yo soy parte obligatoria de ustedes, porque sentimos lo que se le hace al país. Por ejemplo, esos desfalcos constantes del dinerito del pueblo para que los dominicanos puedan sobrevivir. Esas montañas que fueron todas hermosas, las han destruido. Toda esa zona acuífera las han destruido también. O sea, las aguas. Contaminándolas todas. Y extrayendo maderas preciosas día tras día de todas las zonas que son reservas naturales del país. Hermanos dominicanos, llegó la hora. No hay encuesta. No le hagan caso a encuestas. Las encuestas son ustedes, porque ustedes son la oposición a este régimen de oprobio, maldad, barbarie, criminalidad e irresponsabilidad. Hasta la próxima, hermanos dominicanos, y el 5 de julio tendremos un presidente de la oposición que tendrá que hacer lo que el país necesita, realizar los cambios necesarios, especialmente en educación. Vamos a salir de 117 espacios. Ese penco hablando de que Danilo ha construido tantas escuelas. ¡Claro! Y entonces, ¿cómo se explica que estemos en el 117 espacio de la ineducación en América Latina? ¡Qué bárbaro! Así es que, hermanos dominicanos, hasta la próxima locución y sigamos pensando, como lo soñaron los padres de la patria, como lo soñó Luperón y todos esos reales y pulcros dominicanos. Hasta la próxima.